nuestra segunda exposición y felicitamos a los participantes, ¿no? Los que vinieron ayer y los que han venido hoy día, y sería bueno que sigan viniendo, porque son los expositores que hemos tenido ayer, hoy, ¿no? Son expositores que verdaderamente están dando un buen aporte a nuestra geología, ¿no? Y a la actualización como profesionales. Si no nos actualizamos, ¿no? La competitividad, todo está galopante, ¿no? Entonces, mis felicitaciones. Y bueno, pues ayer hubo una buena exposición sobre el geocadmín, todas las bondades que tiene el geocadmín, ¿no? Entonces nosotros como geólogos, ¿no? Nosotros podemos descubrir ya los yacimientos más fáciles, ¿no? Antes de ir a prospectar, nosotros ya debemos ir con nuestro volumen de información y en campo comenzar a describir, ¿no? Eso es lo que nos da el mensaje de la exposición de ayer, ¿no? Y después el otro tema importante fue las líneas de tren, que va a haber 7 líneas, ¿no? Entonces, ¿cómo han hecho los estudios geológicos? ¿Qué empresas están haciendo, no? Qué importante ese tema, ¿no? Y actualmente también todas las bondades que nos está dando el INGEMET, las investigaciones geológicas que se está haciendo, y aparte, también en empresas que estamos haciendo, ¿no? Cada empresa minera también hace sus investigaciones, ¿no? Y a veces esto también lo estamos considerando en nuestra actividad, por lo cual la conferencia que viene ahora es una conferencia de la formulación y evaluación y gestión de proyectos mineros. Va a ser expuesto por el ingeniero Flim Ayala Tiza, ¿no? El geólogo de recursos minerales de Jungfield Group S.A. El referido ingeniero es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, ingeniero geólogo de profesión, con maestría en gestión minera, ¿no? Y los trabajos que ha realizado es en la compañía minera Antamina, compañía minera Maxi Gold SAC, Hochschild Mining Sociedad Anónima y Jungfield Group S.A. Con ustedes el ingeniero Flim Denis Ayala. Vamos a continuar con la presentación. Primero me gustaría definir a la actividad minera como una actividad económica muy particular, muy diferente a otras actividades económicas. ¿Por qué? Porque la actividad minera no se puede realizar si no hay minerales. El Perú, por su ubicación y la geología que presenta, está muy privilegiado porque cuenta con una gran cantidad y diversidad de depósitos minerales, los cuales en su mayoría no son explotados de la manera adecuada por problemas con comunidades, medio ambiente y también problemas de gestión. Con ese argumento voy a definir lo que... Retrocede y este puntito rojo. Ok. Bueno, con ese argumento voy a definir lo que es un proyecto minero. Como un esfuerzo temporal. Proyecto minero como un esfuerzo temporal que consume recursos presentes y escasos para crear un producto o servicio minero, con la finalidad de generar mayores beneficios en el futuro sin desmedro del medio ambiente. En los tipos de esfuerzos que considera la gestión de empresas son 3, ¿no? Y todos estos son necesarios para poder realizar una actividad de manera eficiente. Un proyecto se define como un esfuerzo temporal, una operación como un esfuerzo repetitivo y una innovación como un esfuerzo deliberado. Estos 3 tipos de esfuerzos, si se dan siempre en una actividad minera, hace que la actividad minera no se centre solamente en una operación repetitiva, y con la innovación se puedan generar nuevos proyectos que mejoren esta actividad, que mejoren el proceso. Aquí voy a comentar sobre lo que es las etapas que sigue un proyecto minero a lo largo de su vida, ¿no? La etapa inicial es la preinversión, que es una etapa larga. En minería, en la actividad minera es una etapa larga porque empieza desde la generación del proyecto minero, ¿no? Aquí se definen se puede visualizar los costos, que desde la generación, primero al comienzo son pequeños,
porque empiezan los cateos, la prospección geoquímica, geofísica, que no son costos muy elevados, comparados con los costos de construcción de una mina, que ya vendría a ser la etapa de inversión. En un proyecto avanzado, los costos también no son tan altos, comparados con los costos que hay en construcción. Y bueno, en lo que es después de la construcción, que son los costos más elevados, se ve la etapa de operación, donde se empiezan a ver los beneficios de este proyecto, y al final la etapa de cierre. Para evitar, en la actividad minera, en un proyecto minero, los costos de construcción son muy altos, muy elevados, y para poder tomar la decisión de asimilar estos costos, el inversionista primero tiene que hacer 3 tipos de estudios: el estudio conceptual, el de prefactibilidad y el estudio de factibilidad. Hay que estar bien seguro antes de hacer una construcción de una mina, porque hacer la construcción de una mina implica costos muy altos, no elevados, son costos de millones, e inclusive llegan hasta miles de millones de dólares. Por eso que pasa un periodo muy largo de análisis, de estudios, para poder realizar estos costos. Bueno, en todo caso, si todo el perfil del proyecto da en buena pro, se da todo el ciclo de vida del proyecto. Bueno, para comenzar, en la generación de un proyecto primero se ve el perfil. Si un inversionista o un grupo de inversionistas quiere realizar operaciones mineras en un determinado territorio, lo primero que debe hacer, como he mencionado, es buscar depósitos minerales, porque sin minerales no puede hacer minería, ¿no? Para esto tiene que evaluar en este territorio los antecedentes, ¿no? Si hay minas o qué antecedentes tiene, el bloque de mercado, el bloque técnico, el bloque económico-financiero, ¿no? La infraestructura de la zona, ¿no? El impacto ambiental que puede ocasionar, los costos de mitigación, la evaluación económica financiera, beneficio-costo, sensibilidad, sostenimiento, y la evaluación posterior, que tendría que ser el cierre de mina. Bueno, en esta primera etapa, lo primero que se hace es recopilar toda la información que se tiene accesible, ¿no? de la zona, ¿no? Es muy importante tener mapas metalogenéticos, que para los geólogos esto nos muestra la localización de yacimientos y la relación que tienen entre ellos mismos, con la geología. Eso quiere decir que en esta determinada zona sombreada hay un tipo de yacimientos, ¿no? Generalmente esto es como una correlación, como una probabilidad de que puedas encontrar un tipo de yacimiento en este tipo de zona, ¿no? Yacimientos de plata, ¿no? En esta zona, yacimientos de cobre, aquí yacimientos de oro, por decir, ¿no? Hay una probabilidad de que encuentres en esta zona ese tipo de yacimiento. Por eso que los mapas metalogenéticos son importantes al momento de hacer la búsqueda de los depósitos minerales. Posteriormente se seleccionan y se adquieren propiedades mineras. Esto hace el área de generativos, ¿no? Que son el área de generativos, lo que primero que hace es seleccionar las propiedades mineras que están libres de denuncios o las que están en remate, para poder adquirirlas, ¿no? Y en un determinado territorio se adquieren una serie de propiedades mineras en las cuales se van a buscar estos depósitos minerales. Hay que recordar que las propiedades mineras, pues bueno, no deben estar ocupadas por otras entidades, otras empresas, o no sean zonas reservadas. Bueno, aquí se genera tres zonas, ¿no? Zona centro, zona oeste, zona este. Bueno, después de la generación de los proyectos, del proyecto minero, ¿no? Después de buscar las propiedades mineras, empieza la fase de preinversión. En la fase de preinversión, bueno, se tiene que evaluar la conveniencia de realizar el proyecto, determinando su rentabilidad económica, financiera, para después internalizar sus costos, incluidos los de mitigar el impacto ambiental que genera el proyecto. En esta fase se comprenden las etapas de los estudios conceptuales de prefactibilidad y factibilidad. Bueno, en el estudio conceptual
que es el primero de los estudios que se hace en un proyecto minero. Lo primero, los objetivos están aquí: establecer un diagnóstico técnico-económico, o sea, la línea base del proyecto, definir las características principales, identificar parámetros críticos, identificar áreas que requieren mayor investigación. Esto es lo que se busca principalmente. Lo que se hace en esta etapa es una etapa de selección de propiedades mineras, ¿no? Los paquetes de actividades, bueno, primero hay que hacer la relación con la comunidad, que a la comunidad que se llega, lo primero que se hace es hablar con ellos para que permita entrar a hacer las labores de exploración. Posteriormente se hace una evaluación geológica en superficie, que no es muy costosa, no requiere un gran gasto, porque solamente se va al campo y se sacan muestras. El estudio ambiental, ¿no?, que ya debe ir avanzándose desde esta etapa. Y por último, la prospección en profundidad. Bueno, voy a detallar cada uno de estos paquetes de actividades que se hace. Primero, lo que se utiliza es la teledetección, uso de imágenes satelitales. Posteriormente se hace el mapeo geológico, que lo que requiere es identificar las zonas que tienen mineralización o donde puedan encontrar los depósitos. Después se hace el uso de la geoquímica, que usa los reportes químicos de un laboratorio, de las muestras que se extraen sobre el terreno. Y bueno, si es necesario, se puede llegar a hacer una geofísica, ¿no?, que es una técnica que usa herramientas geofísicas para localizar minerales con propiedades físicas diferentes. Después de la evaluación geológica en superficie, si se ha encontrado algo interesante, lo que se procede es hacer una verificación en profundidad, ¿no? Se realizan trabajos de excavaciones, como se puede ver aquí, ¿no?, trabajos de extracción y muestras de análisis para verificar qué hay en la profundidad de la tierra. Y también a veces se hace perforación diamantina, ¿no?, 1 o 2 sondajes para verificar realmente si lo que está en superficie tiene continuidad en profundidad. Posteriormente, los análisis de resultados nos va a permitir de una manera descubrir un depósito mineral, ¿no? Es solamente, se supone, una confirmación del descubrimiento de un depósito mineral. Sin embargo, no es completo, porque eso lo determina al final el estudio de prefactibilidad. Bueno, aquí podemos visualizar algo importante, ¿no? Cuando se generan los blancos exploratorios de un proyecto minero, blanco exploratorio puede ser un conjunto de propiedades mineras o una sola propiedad, ¿no? Cada blanco exploratorio es examinado, se le realiza una evaluación geológica en superficie, y si en esta evaluación geológica en superficie sale óptima, bueno, pasa a la siguiente fase, ¿no?, a la siguiente etapa. Si no, bueno, se descarta, ¿no? Y cuando pasa esta siguiente fase, se hace el estudio ambiental, se hace puede ser una declaración de impacto ambiental para hacer la prospección en profundidad, que ya requiere hacer trincheras, excavaciones o perforación diamantina. Si en esta prospección en profundidad da resultados óptimos, ¿no?, da resultados de que hay un depósito mineral, ya se puede hablar que se ha descubierto un depósito mineral. Pero si no, bueno, también es un blanco a descartar. Entonces son paquetes de actividades que nos permiten ir descartando todos los blancos que se han generado. Bueno, todo esto se hace en relación con las comunidades, el medio ambiente y la dirección de la exploración, ¿no? Todo esto tiene que ir junto con estas tres actividades. Bueno, como ya les había mencionado, en el estudio conceptual, lo que se hace principalmente es la selección de las propiedades mineras, ¿no? Muchas de estas se descartan, en su gran mayoría, porque de cada 100 propiedades mineras, solamente una es la que llega al proceso de factibilidad. Las demás no tienen depósitos minerales importantes. Y esta fase es donde se descarta la mayoría de las propiedades mineras, ¿no? Y quedan solamente aquí, como se ve, solamente unas cuantas. Y después de la prospección en profundidad, ¿no?, se descartan muchas de estas y solamente quedarían pues ya las que tienen más opción a tener mineral.
Las propiedades que pasan a la prospección en profundidad ya pasan a ser analizadas con el estudio de prefactibilidad. Este estudio ya va más que todo a la evaluación del depósito mineral, o sea, a la evaluación de que realmente sí hay un depósito mineral importante que puede ser extraído económicamente. Bueno, los objetivos es completar y profundizar el diagnóstico técnico-económico para mejorar la confiabilidad de este depósito mineral, realizar pruebas metalúrgicas, preparar un cronograma que contemple las actividades hasta la puesta en marcha de la operación. Bueno, tiene ciertas características, ¿no? Se hace un estudio de alternativas con el fin de definir parámetros de diseños, un análisis económico, bueno, y en esta etapa no se incluye recursos inferidos, que sí se puede incluir en los estudios conceptuales. Bueno, aquí los paquetes de actividades, primero hacer el estudio topográfico, que tiene que ser un estudio ya más detallado, para este estudio es necesario. Después la evaluación geológica en profundidad, el estudio hidrogeológico y la evaluación del depósito mineral. Voy a detallar cada uno de estos paquetes de actividades para que lo puedan ver. Bueno, primero el estudio topográfico, hay dos maneras de hacerlo. Una manera es con fotogrametría, que es la que últimamente se está usando para explotación de canteras o de tajos abiertos, ¿no? Que es un conjunto de métodos que mediante el uso de fotografías permite generar curvas de nivel en 3D. Esto de aquí es esto le llaman es como un robot, es un dron que vuela el área donde se encuentra, el área que uno quiere obtener curvas topográficas en 3D. ¿No? Lo vuela y una vez que lo vuela, con las imágenes se puede sacar las curvas en 3D, ¿no? De esta manera. Es muy útil en esta etapa ya del estudio. Y también con equipo topográfico también se puede hacer este estudio topográfico, pero obviamente esto es ya más que todo para minería subterránea, ¿no? Donde ya no puede usarse la fotogrametría, que es mucho más barata que este estudio, porque aquí, bueno, requiere un topógrafo, un teodolito y requiere un levantamiento. Es mucho más lento también obtener la topografía con este método. Con eso no quiere decir que este método no sea adecuado. Es muy adecuado principalmente en minería subterránea. Bueno, posteriormente la evaluación geológica en profundidad. Lo primero que se hace es programar una malla de sondajes alineados en secciones. Luego se realiza la perforación de estos sondajes. ¿Para qué? Para obtener el logueo, extracción de muestras, y esta información es revisada, validada y bueno, al final lo denominan la base de datos de los sondajes, que es lo que se quiere. Con esta base de datos de los sondajes se hace la interpretación de secciones, ¿no? Y a medida que se avanzan las perforaciones se va haciendo esta interpretación de secciones y también a medida que avanzan estas perforaciones se hace la generación de sólidos. Esto ya le llaman, la generación de sólidos es prácticamente la visualización en 3D de la geología del depósito. Bueno, la siguiente fase después de hacer los sólidos geológicos es la evaluación del depósito mineral, ¿no? Que ya viene a ser el modelo de bloques, ¿no? Al principio se hace el compósito de leyes, se busca el tamaño del soporte. Bueno, el compósito de leyes puede variar 5 metros, 10 metros, 2 metros. Mientras más grande es los bloques tienen menos ley, ¿no? Y cuando es más pequeño es más selectivo. Igual es en el tamaño del soporte. Bueno, esto hay que definirlo bien porque hay un criterio para definir esto dependiendo del tipo de mineral que se está extrayendo, del tipo de elemento. Con estos parámetros se hace el modelo de bloques, que es rellenar los sólidos geológicos con bloques, ¿no? Que dependiendo del tamaño del soporte. Una vez que se tiene esto, se hace el análisis variográfico y la estimación de recursos. Esta estimación de recursos tiene que ser categorizada dependiendo del reporte con el que se esté trabajando. Puede ser el reporte canadiense NI 43101 o el código York, que es el reporte australiano. Después de la categorización de recursos, se hace un diseño de mina preliminar, ¿no? Esto aquí puede ser hecho con el algoritmo de Gross-Hellman, ¿no? Para hacer un diseño de mina preliminar
Ya lo hace la computadora. Aproximadamente se define un método de minado aproximado, algo muy aproximado, y se hace un cálculo de reservas también aproximado, porque esto todavía no está muy bien definido en esta etapa, ¿no?, de prefactibilidad. Bueno, aquí podemos visualizar la secuencia de paquetes de actividades hasta la conformidad del depósito. Una vez ya descubierto el mineral, ¿no?, haciendo un resumen, ¿no?, el blanco exploratorio pasa por el estudio topográfico, se hace la topografía, se realiza la evaluación geológica en profundidad, que son las perforaciones diamantinas, y estas perforaciones diamantinas nos van a indicar si el blanco se descarta o si prosigue a la siguiente etapa. En caso que la evaluación geológica en profundidad ya uno perfora ya unos 10 o 15 sondajes y no da resultados, entonces el blanco pasa a descartar. Si sí da buenos resultados, entonces estas perforaciones siguen, se sigue invirtiendo más dinero y se hace el estudio hidrogeológico para tener la geología más definida, ¿no?, para hacer el estudio geológico y los sólidos más definidos. Y con la hidrología se hace la evaluación del depósito mineral, que es la parte de la estimación de recursos y cálculo de reservas. Terminada la evaluación del depósito mineral, el blanco, bueno, si el blanco se va a descartar, aunque en esta etapa ya es más difícil que el blanco se descarte, pero sucede a veces que se puede descartar, o si pasa a la siguiente etapa, se da la conformidad del depósito mineral. Bueno, aquí he hecho una pirámide definiendo todas las fases que pasa una propiedad minera para que pueda pasar para que se pueda seguir invirtiendo en esta, ¿no? Al comienzo son muchas propiedades mineras, las cuales pasan por la evaluación geológica en superficie, van quedando menos. De ahí estas propiedades mineras pasan a la prospección en profundidad, las cuales en algunas de estas se va a realizar el descubrimiento con un riesgo de 40-30% de la inversión. Y las propiedades mineras que pasan esta etapa son evaluadas, o sea, se hacen perforaciones en malla, ¿no?, se hace la evaluación geológica en profundidad, y después de la evaluación geológica en profundidad solamente debería quedar una, ¿no?, o sea, muy pocas propiedades mineras. Esta propiedad minera pasa a la evaluación del depósito, que es la estimación de recursos, y con esto, si este depósito mineral pasa a la evaluación del depósito mineral, o sea, si se encuentra mineral en cantidad suficiente, ¿no?, y con buena ley, pasa al estudio de factibilidad. Bueno, el estudio de factibilidad es un estudio que lo realizan varios profesionales, es un grupo de profesionales, generalmente hay geólogo, minero, metalurgista, hay economistas, profesionales que están en el rubro de finanzas, ¿no? Y lo que se hace en este estudio es profundizar aún más los conceptos, diseños y costos desarrollados en las etapas anteriores. Por ejemplo, aquí se profundiza más en el diseño de mina, el cual ya se hace en un programa bien hecho, con más detalle. También en el método de minado se sacan mejores los costos. Bueno, después lo que se requiere es optimizar parámetros de diseño previos de ingeniería, mejorar controles para evitar incremento de costos y considera un análisis de riesgo para la evaluación económica, el cual debe soportar el escrutinio de posibles fuentes de financiamiento. Entonces, se completa el estudio de impacto ambiental. Tiene algunas características más, bueno, voy a mencionarlas después. Aquí tengo el contenido de un estudio de factibilidad típico, que tiene varios ítems, ¿no? Son 17 ítems. Hablar de todos estos ítems es hablar de un estudio de varios profesionales. Lo que respecta a mi rubro solamente es el rubro de minería, la parte de minería, pues lo demás no voy a entrar en detalles porque sería abarcar demasiado, ¿no? Más que todo voy a hablar solamente de este rubro. Bueno, las actividades de un estudio de factibilidad, lo primero que se realiza, como mencioné, en el capítulo de minería, lo primero que se realiza es el diseño de mina detallado. Esto se hace en un software, ¿no?, ya detallado, de una manera detallada. Se va al método de minado también detallado, ya los costos de método de minado se mejoran, se optimizan aún más, y
sigue al cálculo de reservas de mineras detallado. No se puede hacer un cálculo de reservas si no se tiene un método de minado y un diseño de mina. Esto es, bueno, como había mencionado antes, primero la estimación de recursos, que lo hace el geólogo, pero para hacer el cálculo de reservas es necesario tener este método de minado y diseño de mina. Con el cálculo de reservas mineras, la siguiente fase es la programación por fases de la producción, o sea, en qué año se va a sacar los minerales, ¿no? Se programa por fases, esto generalmente lo hacen los mineros, ¿no? Los ingenieros de minas. El plan de desarrollo de mina, ¿no? También lo hacen los ingenieros de minas, va toda la fase de lo que es la secuencia de actividades que sigue la operación. Y la política de almacenamiento de mineral y desmonte, ¿no? Que también lo hacen los ingenieros de minas, ¿no? Es los stockpile, los tipos de mineral que se va a sacar del depósito. Hay una política que se hace para esto, para hacer esta parte. Y por último, bueno, el equipo de mina, qué equipos van a entrar a la mina, los costos de los equipos, todo esto tiene que estar detallado en el estudio de factibilidad. Los servicios auxiliares mineros, qué otros servicios va a requerir la mina, ¿no? Como puede ser servicios de geotecnia, hidrogeología, otros servicios más que pueden ser contratados o pueden ser parte también del equipo. Eso también. Después la dirección y gestión de la operación minera, ¿no? El organigrama de la operación y por último los análisis de riesgos. Todas estas actividades que se realizan solamente en el capítulo de minería, lo realizan varios profesionales, ¿no? Cada uno está especializado en su rubro. Por eso hacen un equipo para poder para poder obtener la factibilidad, el estudio de factibilidad, que al final es lo que nos va a decir si la operación minera en ese depósito mineral es rentable. Bueno, este es el contenido típico de un capítulo de minería, que estábamos viendo, ¿no? Los criterios de diseño generales. Primero es el diseño de mina, el método de minado, los estudios de alternativas, reservas mineras, después ritmo, nivel de producción, plan de producción, plan de desarrollo. Es lo mismo que he detallado aquí, ¿no? Solo que está en forma de un capítulo. Bueno, aquí esto es importante mencionar los niveles de detalle que hace cada estudio, ¿no? En el capítulo de minería. Primero empezamos hablando del estudio conceptual, ¿no? En el estudio conceptual, si se hace un modelo geológico, todavía es algo muy preliminar, el modelo geotécnico también, y si se hace una evaluación de recursos minerales, también es algo muy preliminar, ¿no? Aquí todavía no se ha hecho, solamente se ha llegado hasta la prospección en profundidad, y no se ha hecho realmente estudios muy definidos sobre esta parte, y sobre esto todavía no, solamente es algo muy asumido. En el informe del estudio conceptual, estas partes de diseño de minas, reservas mineras, plan de mina, equipos y servicios, solamente es asumido, no es nada real. Y esto es algo muy preliminar. Por eso es que el sustento de la contingencia de riesgos en esta etapa es muy, muy bajo. No hay una contingencia de riesgos, y el sustento de la estimación del costo de inversión y el costo operativo también es muy bajo. A medida que va avanzando a las etapas, ¿no? De prefactibilidad, factibilidad y después de la factibilidad, la etapa de ingeniería, el sustento de la contingencia de riesgos va aumentando, haciéndose menos riesgosa la inversión, y el sustento de la estimación del CAPEX y el OPEX también va en aumento, ¿no? Haciendo que también sea más factible, más certero la estimación del costo de inversión y costo de operación, ¿no? A medida que se va haciendo cada estudio, es menos riesgoso invertir. Aquí en la etapa de exploración, la factibilidad termina solamente con la estimación de recursos mineros detallado, ¿no? La evaluación del depósito, y en la etapa de factibilidad ya termina prácticamente con la determinación de la operación en sí, ¿no? La determinación de que la operación es factible, va a ser económica. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la evaluación económica, de cómo se realiza la evaluación económica de la operación minera.
Bueno, yo estoy empezando a aprender esto, así que si hay alguna duda, pregunta o algún aporte, sería mejor que me lo hagan llegar. Yo los invito a hacer eso. Bueno, para evaluar un proyecto, primero se tiene que identificar los costos, ¿no? Incluidos los de mitigación de impacto ambiental, los beneficios netos, ¿no? del proyecto durante su vida o periodo de explotación. Hay que comparar los beneficios con los costos. Se usan los métodos de evaluación de beneficio-costo y sus parámetros, valor actual neto, tasa interna de retorno, ¿no? PR y método de costo-efectividad. Para la evaluación económica en la etapa de factibilidad, lo que se realiza es primero los beneficios que se va a obtener en años, ¿no? Menos los costos, para obtener los beneficios netos, ¿no? Hay que recordar que no hay que olvidarse de ningún costo, pero sí se puede olvidar de algún beneficio. Bueno, lo primero que se hace para realizar la evaluación económica del proyecto es saber el horizonte del proyecto, que es el número de años que va a durar la operación de este proyecto minero, ¿no? Con eso es importante porque permite conocer el flujo de caja a lo largo de la vida de la mina. La vida operativa de la mina depende de la vida útil económica de las maquinarias, equipos y el depósito mineral. No, en esta etapa de operación es lo que hay que tener en cuenta cuántos años va a durar, y esto hay que determinarlo en el estudio de factibilidad. Hay que ponerlo en el estudio de factibilidad para saber realmente si la inversión va a ser buena. Después se hace la inversión y beneficios netos puntuales en el horizonte de evaluación. Las inversiones y los beneficios netos no se dan en un solo momento de tiempo, sino a lo largo de los periodos considerados, que son siempre anuales, en una mina. Se considera que se efectúan al final de cada año. Eso quiere decir que cada año hay que saber qué beneficio va a tener la mina, ¿no? Aquí, por ejemplo, se observa que hasta un periodo muy largo de tiempo, ¿no? En realidad el proyecto minero no se gana, más bien solamente hay costos, pérdidas, ¿no? Al comienzo no hay mucha pérdida, pero cuando se construye la mina hay un costo muy alto para construir la mina. Y todo este costo tiene que ser medido y tiene que ser superado por el costo que va a tener la operación, ¿no? Y encima después de eso hay un costo de cierre también. Bueno, aquí, como se puede ver, este gráfico es importante. Al comienzo, durante el periodo de inversión, el costo, bueno, los ingresos son negativos, y durante el periodo de operación hay ingresos y costos, ¿no? Esta diferencia, este gráfico indica el flujo de ingresos y costos, ¿no? Los ingresos con costos. La diferencia de los ingresos menos los costos vendría a ser el flujo económico. El flujo económico vendría a ser la diferencia, aquí se tiene, que es el beneficio en sí. Aquí se define el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Para hacer este flujo económico hay que tener estos dos parámetros primero. Bueno, si en caso de que se hace un préstamo, generalmente se hace un préstamo en proyectos mineros, porque las inversiones son muy grandes, ¿no? También se tiene que realizar un flujo financiero, porque el préstamo al final te van a estar cobrando intereses, te van a estar cobrando, por este dinero, te van a estar cobrando un alquiler, y esto también es un costo. Este costo, al final, resulta, cuando tú restas el costo del beneficio menos el flujo financiero, menos el costo financiero, vas a tener el flujo financiero, ¿no? Que es lo que realmente va a interesar, lo que realmente es el dinero que se va a tener de la operación. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que para realizar para proyectos, cuando se quiere evaluar proyectos mineros, esto se realiza a precios constantes, ¿no? No se considera la inflación, hay que tener cuidado en eso, el dinero invertido, tanto en la preinversión como en los años operativos, no debe perder poder adquisitivo, además en cada año debe ganar una renta o utilidad. Entonces, lo primero el primer parámetro que se hace para la evaluación económica
es definir la tasa de descuento, ¿no? O costo operativo o costo de oportunidad. La tasa de descuento es la rentabilidad del dinero invertido, su mejor opción, más el riesgo del sector donde voy a invertir, más el riesgo del país. Entonces, digamos, si nosotros queremos tener esta rentabilidad, ¿no? Una rentabilidad del 8%, programa, y el riesgo del país es 1%, y el riesgo del sector es 1%, entonces sumando todo esto, toda esta rentabilidad que uno espera obtener, más los riesgos, nos da 10%. ¿Okay? Eso vendría a ser la tasa de descuento. Si trabajamos con una tasa de descuento de 10%, vamos a definir nuestro valor actual neto de acuerdo a esta tasa. Y el valor actual neto vendría a ser el costo de inversión, digamos que para este proyecto ha sido menos 100 millones, ¿no? Sumamos los beneficios durante todos estos años de operación, 12, 15, 15, 4. ¿No? Al final también hay que sumar los costos que va a haber de remediación para la operación, porque tiene que haber un periodo de cierre de mina. En este caso sería menos 4, menos 4, menos 2. ¿No? Y a estos beneficios hay que dividirlo entre 1 más 0.1, que vendría a ser la tasa de descuento. ¿No? Y esto de aquí hay que elevarlo pues de acuerdo al año, ¿no? Empezando del año 0, aquí empezamos del año 0, el costo de operación, la operación empieza en el año 0, entonces todos estos costos de inversión hasta acá han sido 100, y a partir del año 0 vamos a ir sumando el primer año este costo, el segundo año este costo. ¿Y por qué va elevándose al cuadrado? Porque cada vez que va pasando el tiempo se va a considerar se está considerando como una rentabilidad, como que el dinero, ustedes como saben hay una inflación y va subiendo. Entonces, como el dinero va subiendo, entonces hay que considerar también un interés para la rentabilidad que vamos a tener, ¿no? Porque si no consideramos este interés, pues realmente nuestro dinero va a ir perdiendo valor adquisitivo, nuestra rentabilidad va a ir perdiendo valor adquisitivo. Si este número sale positivo, eso quiere decir que estos 23 millones van a ser un valor adicional al final de la mina, al final del proyecto. Cuando el proyecto minero se acabe, estos 23 millones es lo que vas a tener de aumento en el patrimonio, de aumento en las acciones. Y con esta rentabilidad, en este caso sería 10%, menos los riesgos sería 8%. Aquí tenemos la inversión 100, el año 0, el año 20, el año 25. Bueno, voy a definir lo que es el valor actual neto. El valor actual neto incrementa el patrimonio, riqueza, al final de la vida útil de una mina. Es incomprendido porque estamos parametrados a porcentajes. Si invierto 100 millones en una mina, en 20 años de su vida útil, y en una mina de 20 años de vida útil, el valor actual neto al final es 23. Significa que he ganado 23 millones o mi patrimonio se ha incrementado en 23 millones. Entonces, ahora mi patrimonio sería 123 millones. O sea, mi inversión de 100, ahora es lo que he invertido, ahora tengo 123. He invertido 100 millones, después de 20 años, ahora tengo el valor de 123 millones. Bueno, si el valor actual neto es mayor a 0, se recomienda invertir. Si es menor que 0, hay que analizar nuevamente si persiste. Y si es igual a 0, bueno, pues indiferente, porque de todas maneras estás ganando con la tasa de descuento. Matemáticamente se expresa de esta manera, como la sumatoria de todos los beneficios entre 1 más la tasa de descuento por el tiempo menos la inversión. El valor actual neto tiene una relación inversa con el costo de oportunidad o tasa de descuento. Bueno, ahora voy a dar el concepto de la tasa interna de retorno, que sería la tasa de descuento cuando el VAN es 0, ¿no? Y bueno, aquí se puede ver mejor. Gráficamente, el valor actual neto se puede expresar como una ecuación, ¿no? Como una ecuación que es de esta forma, casi una hipérbola, ¿no? Y el valor actual neto, bueno, si se define como una ecuación para un proyecto,
daría esta curva. Cuando el valor actual neto llegue a cero, aquí es donde aquí en este punto es donde este punto de aquí, esta tasa de descuento que da el valor actual neto cero, es la tasa interna de retorno, ¿no? La tasa interna de retorno viene a ser la tasa de descuento con el valor, con el BAN igual a cero. Si la TIR es mayor a la tasa de descuento, el inversionista se recomienda invertir. Si la TIR es menor del inversionista, se recomienda no invertir. Y si la TIR es igual a la tasa de descuento, es indiferente o depende. Aquí analizamos la tasa interna de retorno. Si es 9, significa que la mina genera 9% de rentabilidad anual sobre su inversión en cada año, pero obviamente con un valor actual neto de 0. O sea que al final no te vas a quedar, solamente vas a recuperar tu inversión, no vas a tener patrimonio. Y si la tasa de descuento del inversionista es del 10%, es bueno para él. Pero si la tasa de descuento solamente es 8, en tu análisis has hecho que solamente sale 8, no es bueno, ¿no? Porque al final vas a perder inversión. Bueno, en la estrategia financiera, para hacer el estudio de prefactibilidad, hay que hacer una estructura de balance general, donde se muestra todos los bienes que posee la empresa, a quienes se debe. Esta información es válida para un determinado tiempo. Como ustedes ya deben conocer o bueno, saben, primero se hace el balance general. De acuerdo a este balance, se define la estrategia que se va a seguir a lo largo de la vida del proyecto. El estado de pérdidas y ganancias, también es importante saber qué pérdidas y ganancias se va a tener durante la operación, y la acumulación del flujo de caja, ¿no? Cuáles van a ser los costos que va a tener la operación minera frente a las ventas, ¿no? Al comienzo el flujo de caja es negativo y después se torna positivo. Esto generalmente se da en casi todos los proyectos. Después, como ya había mencionado, se da el flujo económico, que es la utilidad neta, más los costos financieros y amortización de intangibles, más la depreciación. Y el flujo financiero, que bueno, incluye lo que es los préstamos, menos la amortización y los intereses. O sea, el interés que te cobra las empresas que te han prestado el dinero. Con este flujo financiero es lo que se pasa a hacer los análisis de sensibilidad, ¿no? Esto más que todo es para ver varias alternativas, ¿no? Varias alternativas para ver qué pasa con el valor actual neto y la tasa interna de retorno, ¿no? Se modifican muchas de las condiciones del proyecto para saber cómo cambian estos parámetros. Y bueno, cuando hay ingresos hay que calcular hasta cuándo pueden bajar los beneficios para que el BAN sea cero. Hay que calcular hasta cuándo puede subir la inversión para que el BAN sea cero, y hay que calcular hasta cuándo puede subir los costos para que el BAN sea cero. Bueno, con esto que si después de todo este análisis sale un patrimonio positivo y con una tasa interna de retorno, o sea, una tasa de descuento mayor a la tasa interna de retorno, se puede decir que el proyecto es viable y puede pasar a la fase de construcción y que va a dar una mayor rentabilidad. Bueno, eso sería todo.